push every time. When you crack a smile and everything you do. Don't you understand, girl, this love is true. Yes, you know it's true. Girl, you know it's ooh, ooh, ooh. I'm in love with you, girl, cause you're on my mind. And you're the one I think about most every time. And when you crack a smile. Milli Vanilli fue un dúo germano-francés de pop y R&B contemporáneo compuesto por Rob Pilatus y Fat Morvan, bajo la producción de Frank Farian. Su debut en 1988, Girl, You Know It's True, vendió más de 7 millones de copias a nivel mundial y les permitió ganar el Grammy al Mejor Artista Revelación en 1990. Sin embargo, su carrera terminó ese año al descubrirse que Morvan y Pilatus no habían grabado ninguna de sus canciones, limitándose a hacer playback y prestar su imagen en el escenario. Son el primer grupo en la historia de los Grammys al que le han retirado el galardón. Milli Vanilli, el dúo formado por el alemán Rob Pilatus, que nació en 1965 y que falleciera en 1998, bailarín de breakdance y futbolista amateur, y el francés Fat Morvan, nacido en 1966, quien emigró a Alemania para trabajar como modelo. Ambos se conocieron en una discoteca de Múnich y se asociaron con bailarines de apoyo de otros artistas. Por ejemplo, Rob salió al escenario con el grupo Wine en el Festival de Eurovisión en 1987 y el videoclip de la canción Soul Survivor de CC Catch. Además, ese mismo año, Rob y Fab formaron el trío electropop Empire Desire. En paralelo, el productor alemán Frank Farian, famoso por su trabajo con Boney M, estaba preparando una nueva formación musical para dejar atrás el sonido disco de los años 70. Un DJ de Frankfurt le entregó un vinilo de Nurmarks, un desconocido grupo de R&B de Maryland, con la canción Girl in You Know It's True, que sonaba en las discotecas de los militares estadounidenses en Alemania. Sobre este tema, Farian introdujo nuevas bases, instrumentos musicales y unas voces que correspondían a los ex militares Brad Howell y Charles Shaw. Farian ya conocía a Rob Pilatus por su trabajo como bailarín de televisión, así que le propuso crear un dúo musical con su amigo Fab, en el que solo tendrían que bailar, hacer playback y prestar su imagen a las canciones que el mismo Farian componía y otros cantaban. El hecho de que Rob y Fab fueran de raza negra suponía una ventaja, pues Farian quería que se asemejaran lo más posible a un auténtico grupo de R&B estadounidense, y a pesar de que ninguno de los dos sabía hablar bien inglés, el productor les escogió sobre los cantantes originales porque su imagen era más joven y atractiva. El contrato fue firmado en enero de 1987 y Farian se encargó de promocionarles como grupo para adolescentes, aprovechando su reputación en la industria discográfica germana. El término Milli Vanilli es una referencia al apodo de la esposa de Frank, aunque en su momento se vendió como un nombre turco. Los cantantes de estudio eran Brad Howell, Charles Shaw y las gemelas Jody y Linda Rocco como coristas. Ninguno de ellos figuraba en los libretos de los álbumes europeos. Shaw acabó marchándose del proyecto por desencuentros con Farian y fue reemplazado por John Davis. El 15 de noviembre de 1990, la música pop fue sacudida por uno de sus mayores escándalos con la revelación de que Milli Vanilli, el dúo compuesto por Fabrice Morvan y Rob Pilatus, no había cantado en su escrito álbum Girl, You Know It's True. Frank Farian, el productor alemán detrás de este grupo, admitió en una conferencia de prensa que los dos jóvenes no eran las voces detrás de las canciones que encumbraron a la banda. Esa confesión desató una ola de controversia y consecuencias devastadoras para los integrantes. Morvan, en un esfuerzo por contar su versión de los hechos, participó en el documental Milli Vanilli, estrenado en Paramount+ en noviembre de 2023. Este filme revela detalles inéditos sobre el engaño y los desafíos enfrentados durante la producción. Enfrentamos mucha oposición al hacer este documental. Fue extremadamente difícil.
explicó el director Luke Corean. El productor Bradley Jackson añadió que muchos ejecutivos de Arista Records, la discografía de Milli Vanilli, se mostraron en retinencia al colaborar. El dúo originario de Europa había logrado alcanzar el éxito internacional con sencillos como Girl, I'm Gonna Miss You y Blame Me on the Rain. Sin embargo, desde el principio existieron teorías y dudas sobre la autenticidad de su talento. Se vendieron nuestras almas al diablo, comentó Pilatus en una entrevista a Los Angeles Times, reconociendo sus errores y pidiendo disculpas a sus seguidores. La polémica de Milli Vanilli comienza en 1987, cuando Morvan y Pilatus firmaron un contrato con Farian, conocido por su habilidad para crear exitosos grupos musicales a partir de fichas visualmente atractivas. Morvan, criado en París, y Pilatus, hijo de un soldado estadounidense y una mujer alemana, se conocieron en Múnich, donde cultivaron su amistad y aspiraciones artísticas. Algo hizo clic entre nosotros, recordó Rob en una antigua entrevista. El contrato con Farian se basó en una trampa, según Morval, quienes desconocían que el producto final sería una representación donde solo aportarían su imagen y coreografía, mientras que vocalistas profesionales grababan sus canciones. Caminamos hacia una trampa sin saberlo, afirmó Morval. Decidieron seguir adelante debido a la deuda adquirida tras recibir el adelanto del pago. El debut de Milli Vanilli se convirtió en fenómeno, alcanzando el número 1 en Billboard con varios de sus sencillos y ganando el Grammy como el mejor nuevo artista, premio que posteriormente le sería retirado. La gota que colmó el vaso fue un incidente en 1989 durante una presentación donde la pista de respaldo falló y los expuso. Pilatus describió el evento como el principio del fin. Morvan y Pilatus intentaron renegociar con Farian para poder cantar en su segundo álbum, pero sin éxito. La tensión culminó con Farian revelando la verdad en la citada conferencia de prensa y en 1991 lanzó un nuevo álbum bajo el nombre The Real Milli Vanilli, acreditado a los verdaderos cantantes. La caída fue brutal. Rob y Fab, como también se les conocía, se enfrentaron a críticas y demandas legales, mientras intentaban limpiar su nombre y relanzar su carrera. Pilatus, abatido por la situación, cayó en la adicción y enfrentó problemas legales que desembarcaron en su muerte por sobredosis a los 32 años en 1998. Cuando Rob murió, pensé, nadie sabrá realmente cómo fue, lamentó Morvan. Ahora Morvan radica en Ámsterdam, donde vive con su pareja y sus 4 hijos. A pesar de las adversidades, encontró su paz y sigue involucrado en la música. Vi la luz al final del túnel. Comentó sobre su resurgimiento artístico y personal. Utilizó su experiencia para motivar a otros, defendiendo que, aunque no cantaran, ellos fueron el corazón y el alma de Milli Vanilli. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este contenido y de nuestro canal. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.